Una tarde normal dio un giro repentino para peor. Cuando un abogado muy respetado, Taylor Johnson, se encontró frente a dos oficiales, que no tenía idea de quién era ella. Todo comenzó en un parque en Cleveland, Ohio. El aire era cálido y los sonidos de los niños riendo, y los corredores que caminaban a lo largo del sendero llenaban el espacio. Las familias estaban disfrutando el día, bajo la sombra de los robles, y la vida parecía pacífica. Taylor se sentó solo en un banco cerca del estanque, leyendo un libro grueso de tapa dura, tratando de escapar de su agitada agenda. Ella estaba inmersa en su lectura, cuando el chirrido de los neumáticos rompió su concentración. Un coche patrulla se detuvo junto a la acera, llamando la atención de algunos espectadores. Dos oficiales salieron con expresiones severas. Autoridad radiante. Sus ojos se fijaron inmediatamente en Taylor, la única persona sentada sola en los alrededores. «Señora, ¿podemos hablar con usted un momento?», un oficial gritó. Su voz transmitía sospecha más que preocupación. Taylor levantó la vista de su libro. Su actitud tranquila e inquebrantable. «Por supuesto que», respondió, cerrando el libro con cuidado. El segundo oficial se acercó. Su tono agudo. «Recibimos una llamada sobre una actividad sospechosa en el área. No te preocupes, cuéntanos qué haces aquí». Taylor levantó una ceja, visiblemente desconcertado. «Actividad sospechosa. Solo estoy sentado aquí leyendo», dijo sosteniendo el libro como para demostrar su punto. Pero su escrutinio no vaciló. «¿Podemos ver alguna identificación?», exigió el primer oficial. Su pulso se aceleró, pero ella mantuvo la compostura. «No entiendo cuál es la razón de esto». Ella preguntó su rutina. El segundo oficial respondió, aunque su tono implicaba lo contrario. Mientras la pequeña multitud que los rodeaba comenzó a murmurar. Algunos parecían curiosos, mientras otros intercambiaban miradas incómodas. Detectar el desequilibrio en la interacción. El lado de Taylor, metiendo la mano en su bolso para sacar su billetera, mientras entregaba su licencia de conducir. Un oficial lo tomó. Escanear la información con una intensidad innecesaria. Taylor Johnson leyó en voz alta, casi en tono de burla: «¿Cuál es tu negocio aquí?». La señorita Johnson Taylor inhaló profundamente, tratando de mantener su paciencia intacta. «Vivo en esta ciudad. Vine aquí para disfrutar del parque». «¿Es eso un problema?». Los labios del oficial se apretaron. Pero él no respondió y le devolvió su identificación. Aún así, continuaron demorándose, haciendo más preguntas que parecían menos rutinarias, y más bien como un interrogatorio. «¿Siempre llevas un libro así contigo?». Un oficial se burló. «¿Estás solo aquí o estás esperando a alguien?». El otro oficial agregó. Su mano descansaba sobre su cinturón en un gesto deliberado. Taylor había manejado innumerables situaciones tensas en los tribunales. Pero esto era diferente, la dinámica de poder era marcada. Y su tono tenía un filo. Ella lo reconoció muy bien. Aún así, ella eligió sus palabras con cuidado. «No responderé más preguntas. A menos que me digas de qué me acusan», ella dijo con firmeza. Su negativa pareció desencadenar algo en ellos. Los primeros oficiales dan un paso al frente. «No te hagas el listo con nosotros», espetó. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Conozco la ley». Taylor respondió con voz firme. «No lo voy a romper sentándome en un parque público». Pero la razón no estaba en su agenda. El primer oficial le tomó el brazo. «Te estás resistiendo», dijo. Aunque Taylor no se había movido. «¿Qué estás haciendo?», exclama. Los murmullos de la multitud se sobresaltaron y se hicieron más fuertes. Un hombre cercano sacó su teléfono para grabar la escena. «Deja de resistirte», repitió el oficial más fuerte. Esta vez como si actuara para una audiencia cada vez mayor. El corazón de Taylor se aceleró al sentir el frío. El metal de las esposas se cierra alrededor de sus muñecas. Ella trató de mantener la calma, incluso mientras la humillación y la frustración ardían en su pecho. Los oficiales la condujeron hacia su patrulla, ignorando las preguntas de los espectadores. Taylor giró la cabeza hacia la multitud, mirando fijamente a una joven que sostenía su teléfono. Por un momento hubo un intercambio tácito, una súplica silenciosa para documentar la injusticia que se está desarrollando.
Pero cuando la puerta del coche se cerró de golpe, Taylor sabía que este no era el final de la historia. Fue solo el comienzo. Dentro del estrecho asiento trasero del coche patrulla, la mente de Taylor corría. Había pasado años defendiendo a clientes, defendiendo la justicia y navegando por el sistema legal. Pero ahora ella estaba del otro lado. Lo absurdo de la situación la golpeó. Pero no había humor en ello. Solo ira. El viaje a la estación fue sofocantemente silencioso, salvo por el crepitar de la radio policial. Taylor miró por la ventana. Su reflejo se fusiona con el paisaje que pasa. Le dolían las muñecas porque las esposas se le clavaban en la piel. En la estación las cosas solo empeoraron. El proceso de reserva fue invasivo, humillante y diseñada para despojarla de su dignidad. Le tomaron las huellas dactilares y le fotografiaron. Y le da una pequeña celda de retención, con luces fluorescentes que zumbaban sin parar. Disfrute su estancia, dijo uno de los oficiales con aire de suficiencia. Mientras cerraba la puerta de la celda, Taylor se sentó en el banco frío, sus pensamientos girando. Ella nunca había imaginado que un día ella estaría en el lado receptor de tal trato. Pero ella no estaba rota. Este fue solo un capítulo de una historia mucho más grande. Ella sabía que la verdad prevalecería. Siempre lo hacía, sus manos estaban firmemente entrelazadas en su regazo. Mientras Taylor Johnson repasaba los acontecimientos en el parque, una y otra vez en su mente. ¿Cómo fue que un momento tan pacífico se convirtió en esto? La respuesta fue tan clara como amargo prejuicio. Pasaron horas antes de que alguien volviera a reconocerla. Un joven oficial se acercó a la celda sosteniendo un portapapeles. Señorita Johnson, se le ha acusado de resistirse al arresto y obstruir a un agente de paz. Dijo rotundamente sobre qué base. Taylor preguntó con un tono de voz más agudo de lo que pretendía. «¿Puedes discutir eso en el tribunal?», respondió antes de darse la vuelta. Él la exhaló lentamente, obligándose a pensar estratégicamente. Los cargos eran endebles y ella lo sabía. Pero también sabía que la lucha que le esperaba no sería fácil. Casos como el de ella rara vez ocurrieron. Finalmente Taylor fue puesto en libertad bajo fianza. Mientras salía de la estación, el aire fresco de la noche la golpeó como una ola. Un marcado contraste con la atmósfera sofocante del interior. Ella vio a su colega y amiga, Marisa, esperando en la acera. Marisa se apresuró a cubrirse la cara. Una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó ella. Taylor asintió, aunque su cuerpo la traicionó con un ligero temblor. «Estoy bien», dijo ella, aunque la palabra sonaba hueca. Mientras se alejaban, Marisa no dejaba de mirarla, esperando que ella hable. Finalmente Taylor rompió el silencio. «No voy a dejar que esto pase, Marisa. No esta vez». El agarre de Marisa en el volante se hizo más fuerte. «¿Qué estás pensando?». «Estoy pensando que estoy cansado de que esto pase». Taylor respondió, «Tengo las herramientas, el conocimiento y los recursos para contraatacar. Y lo haré». Esa noche Taylor se sentó en la mesa de su cocina, rodeado de caminos legales y libros abiertos. Trabajó incansablemente para delinear los derechos civiles. Demanda contra los oficiales del departamento. Sus manos no temblaban de miedo, pero de una determinación latente. A medida que los días se convertían en semanas, la comunidad comenzó a unirse en torno a ella. El vídeo de su arresto, compartido por la joven en el parque, se había vuelto viral. Personas de todos los ámbitos de la vida se acercaron, con mensajes de apoyo, compartiendo sus propias historias de injusticia. La determinación de Taylor se hizo más fuerte con cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada comentario. Ella no solo luchaba por sí misma. Ella estaba luchando por todos los que habían sido silenciados, humillado o despedido. Pero incluso mientras se preparaba para la batalla judicial, ella no podía predecir el momento en que la justicia tomaría un giro inesperado. Las semanas posteriores al arresto de Taylor eran un torbellino de emociones. Y su trabajo incansable, su bufete de abogados inicialmente se mostró reticente, preocupada por su caso público. Podría eclipsar su cuidado, reputación cultivada, pero Taylor no se inmutó. Ella explicó con calma, pero firmemente, que esta pelea no era solo por ella. Se trataba de sentar un precedente.
El vídeo viral había hecho más que difundir su historia. Había provocado conversaciones en toda la ciudad y más allá. Las imágenes de Taylor, tranquila pero desafiante mientras los oficiales se la llevaban a la fuerza, se convirtió en un símbolo de resiliencia frente a la injusticia. Los periodistas comenzaron a llamar pidiendo entrevistas. Pero Taylor los rechazó a todos. A ella no le interesaba la atención de los medios. Su enfoque era extremadamente preciso, construyendo un caso que no solo responsabilizar a los oficiales, pero también exponer las fallas sistémicas, que permitió que tal comportamiento persistiera. Por la noche, cuando el mundo quedó en silencio, el peso de la situación se apoderó de mí. Ella repitió el arresto en su mente. El tono despectivo, las esposas, los murmullos de la multitud en los que pensó con qué facilidad las cosas podrían haber empeorado aún más. El pensamiento le revolvió el estómago, pero también alimentó su determinación. Una noche, mientras revisaba su investigación, Marisa pasó con comida para llevar. Taylor apenas levantó la vista de su computadora portátil, mientras Marisa colocaba la comida en la mesa. «Has estado en esto durante horas». Marisa dijo suavemente, «No tengo elección». Taylor respondió sin perder el ritmo. Marisa se sentó frente a ella, estudiando su rostro. «Sabes que esto es más grande que una simple batalla legal, ¿verdad? La gente te está mirando ahora». Taylor cerró su computadora portátil, finalmente encontrando la mirada de sus amigas. «Yo sé que», ella dijo. Su voz es firme, por eso no puedo permitirme perderla. Su preparación fue meticulosa. Ella revisó casos similares, citando precedentes y reuniendo pruebas, para desmantelar las afirmaciones del oficial. Ella solicitó la ayuda de colegas de confianza, construyendo un equipo legal, que compartía su pasión por la justicia. Pero no se trataba solo de la sala del tribunal. Taylor también se propuso interactuar con la comunidad. Taylor Johnson asistió a reuniones públicas. Escuchó a los demás, que habían experimentado injusticias similares. Incluso había hablado en una universidad local sobre la importancia de la rendición de cuentas. Una tarde, mientras caminaba hacia su coche después de una reunión, un extraño se acercó a ella. La señorita Johnson preguntó vacilante. «Sí, solo quería decirte gracias». La voz de la mujer se quebró. «Por enfrentarlos, por defendernos a todos». Taylor sintió que se le cerraba la garganta. Y ella logró esbozar una pequeña sonrisa. «Solo hago lo que puedo». El apoyo de la comunidad fue empoderante y abrumador. Le dio fuerza, pero también aumentó la presión. Ella no podía permitirse el lujo de decepcionarlos. Entonces un día su abogado llamó con noticias. Los oficiales a los que estaba demandando habían presentado una moción. Desestimar el caso. Esperaba tanto como Taylor pensó, sabiendo que era una medida estándar retrasar el proceso. Pero como explicó su abogado los siguientes pasos, él dudó. Taylor dijo con cautela: «Deberías saber algo más. Se le ha asignado como juez para uno de sus casos el próximo mes». La ironía la golpeó como una tonelada de ladrillos. Taylor se recuesta en su silla, procesando la revelación. Había pasado semanas preparándose para luchar contra estos oficiales en los tribunales. Y ahora el destino le había entregado un tipo de justicia completamente diferente. Por un momento se preguntó si podría hacerlo. Si ella pudiera sentarse en ese banco y permanecer imparcial. Pero entonces, ella pensó en todo lo que le habían hecho pasar. Y la gente que depende de ella para tomar una posición. Esto no fue solo una coincidencia. Fue una oportunidad para mostrar lo que realmente es. La justicia parecía. La sala del tribunal bullía con murmullos silenciosos, mientras la gente entraba y encontraba sus asientos. El caso no era nada particularmente destacado. Una audiencia por mala conducta interna, involucrando a 2 oficiales, acusado de uso excesivo de la fuerza en un incidente no relacionado. Para la mayoría, parecía un día más en el sistema judicial. Los 2 oficiales, Carter y Daniels, se sentó en la mesa del acusado, usando sus uniformes como armaduras. Se inclinaron uno hacia el otro, hablando en voz baja sus expresiones indiferentes. Casi les aburre. Esto era rutina. Otro obstáculo que superar, otro caso que dejar de lado.
Entonces se abrió la puerta de la sala de los jueces. Y la habitación quedó en silencio. Taylor subió al banquillo. Su túnica negra ondeando detrás de ella. Ella se movió con un propósito. Su expresión era tranquila pero autoritaria. Mientras tomaba asiento, miró hacia los acusados. La reacción fue inmediata. El rostro del oficial Carter perdió el color. Sus ojos se abrieron de par en estado de shock. Daniel se movió incómodamente. Su mandíbula se tensó. Mientras luchaba por procesar lo que estaba viendo. Era ella. La mujer que habían humillado y arrestado en el parque. Taylor permitió una breve pausa. Dejando que el peso del momento se asiente sobre la habitación. Antes de que ella hablara con claridad. Voz firme, este tribunal está ahora en sesión. Por favor, tomen asiento. Los oficiales se sentaron rígidos. Su compostura vaciló. Carter le susurró algo a su abogado, quien asintió pero mantuvo su atención en Taylor. Por primera vez en semanas. Taylor sintió que tenía la ventaja. Pero ella sabía que no se trataba de venganza. Su trabajo como juez exigía imparcialidad. Y ella mantendría ese estándar. Aún. La ironía no pasó desapercibida para ella ni para nadie más en la sala. Mientras los abogados presentaban sus argumentos iniciales. Taylor mantuvo su profesionalismo. Escuchando atentamente y tomando notas. Pero de vez en cuando. Su mirada se dirigió hacia los oficiales. Ella podía ver la tensión en sus hombros. La forma en que sus manos se movían ligeramente durante un recreo. Carter y Daniel salieron al pasillo. Sus voces eran bajas pero claramente agitadas. «Oh, ¿es él el juez?» Carter siseó su frustración apenas contenida. «Esto tiene que ser una configuración, no es una configuración». Su abogado intervino. «Es una coincidencia y necesitas mantenerte concentrado. Ella no es el enemigo aquí», continuó el abogado. «Tus acciones son, pero los oficiales no estaban escuchando. Ellos también lo eran. Consumidos por la naturaleza surrealista de su situación. Cuando se reanudó la sesión, Taylor mantuvo la compostura. Garantizar que la audiencia se desarrollara de manera justa y eficiente. Todavía. Su sola presencia parecía inquietar a los acusados. Cada vez que se dirigía a ellos. Se movieron en sus asientos. Su confianza se erosionó poco a poco. En un momento dado durante el testimonio de un testigo, Taylor pilló a Carter mirándola de reojo. Su expresión no era desafiante. Pero había un claro malestar. Era algo más cercano al arrepentimiento. Como si fuera el oficial Carter. Estaba empezando a comprender todo el peso de lo que habían hecho. Al final del día, la tensión en la sala del tribunal era palpable. Taylor Johnson aplazó la audiencia. Su mazo golpeando con firmeza. «Nos reuniremos nuevamente mañana a las 9 de la mañana». Él la anunció. Mientras la habitación se vaciaba, Taylor se quedó en su banco organizando sus notas. Podía sentir el peso de las escaleras de los oficiales. Mientras dudaban junto a la puerta. Debatiendo claramente si acercarse a ella. Al final no lo hicieron. Dejaron sus pasos en silencio. Pesado por la comprensión de que esto estaba lejos de terminar. Pero para Taylor, el verdadero desafío no estaba en la ironía del momento. Estaba en las decisiones que seguirían. Y si la justicia podría verdaderamente prevalecer. La sala del tribunal estaba abarrotada a la mañana siguiente. Noticias de la inesperada y retorcida difusión. Atrayendo a una multitud más grande de lo habitual. Para una audiencia por mala conducta. Algunos estaban allí por curiosidad. Otros apoyan a Taylor, sin embargo. Conocían su papel como juez. Significaba que no podía mostrar favoritismo. Taylor entró con la misma calma. Comportamiento sereno. Su túnica ondeaba mientras subía al banco. Los abogados no perdieron el tiempo. Sumergirse en sus argumentos. El fiscal presentó metódicamente pruebas contra los oficiales. Presentando testimonio. De la víctima del incidente de fuerza excesiva. Su señoría el fiscal empezó. Las acciones de los oficiales no fueron solo un error de juicio. Fueron un flagrante abuso de poder. Su comportamiento refleja un patrón de indiferencia. Para las mismas personas que juraron proteger. Taylor asintió asimilando cada palabra. Su pluma se deslizó sobre su bloc de notas. Su enfoque era inquebrantable. Mientras los acusados se movían incómodos. Bajo su mirada,
el abogado defensor se levantó para contraatacar. Su tono era mesurado pero tenso. Su señoría. Si bien reconocemos el incidente en cuestión, sostenemos que la situación se agravó debido a factores fuera del control de los oficiales. Su intención no era maliciosa. Y creemos en este caso carece de motivos suficientes para adoptar medidas punitivas. Mientras continuaban los argumentos, Taylor no podía ignorar los paralelismos entre este caso y su propia experiencia. Las excusas, las justificaciones me resultaron demasiado familiares. Sin embargo, dejó de lado sus sentimientos personales, decidida a dejar que los hechos la guíen. Cuando llegó el momento de los interrogatorios de los testigos, la tensión en la sala se profundizó. El fiscal llamó a la víctima al estrado. Un joven llamado Ethan, su voz temblaba. Mientras contaba la noche, los oficiales lo tiraron al suelo, durante una parada de tráfico de rutina. Ni siquiera me dieron la oportunidad de explicarlo. Ethan dijo que sus ojos, dando saltos nerviosos, entre los abogados y los oficiales, se sintió como decidieron que yo era culpable, antes incluso de abrir la boca. El fiscal presionó aún más. ¿Y te resististe a sus órdenes en algún momento? No. Ethan respondió firmemente, tenía miedo. Pero hice todo lo que dijeron. No importaba, él continuaba. Ya habían tomado una decisión. La habitación estaba en silencio, mientras el abogado defensor se ponía de pie para interrogar. Intentó hacer agujeros en el testimonio de Ethan, pero el joven se mantuvo firme. Taylor observó atentamente su expresión ilegible. Entonces llegó el momento que todos habían estado esperando. Los acusados fueron llamados a testificar. El oficial Carter fue el primero en testificar. Miró nerviosamente a Taylor mientras hacía el juramento. Su voz temblorosa, mientras respondía las preguntas del fiscal. El oficial Carter, el fiscal, comenzó. Se le ha acusado de utilizar fuerza excesiva en este incidente. ¿Puedes explicar tus acciones esa noche? Carter dudó. Su mirada se dirigió hacia Daniel antes de responder. Pensé que la situación estaba empeorando. Tomé una decisión. ¿Y crees que tus acciones estaban justificadas? El fiscal preguntó. Carter se movió en su asiento. En ese momento sí, dijo, pero cuando las palabras salieron de su boca, un destello de duda pasó por sus ojos. Pero mirando hacia atrás, podría haberlo manejado de otra manera. El fiscal insistió. Lo manejé de manera diferente. Al no enfrentarse a un desarmado individuo obediente hasta el suelo. Carter abrió la boca pero no salieron palabras. Su silencio decía mucho. Cuando fue el turno de Daniels de testificar, su comportamiento era igualmente tenso. Sus intentos de justificar sus acciones solo se profundizaron. El caso del fiscal, destacando la incapacidad del oficial para asumir la responsabilidad, Taylor escuchó atentamente. Su rostro no delataba ninguna emoción, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y lástima. A estos hombres se les había dado autoridad. Sin embargo, lo utilizaron imprudentemente, dejando un rastro de daño a su paso. A medida que avanzaba el día, quedó claro que las pruebas en contra los oficiales eran abrumadores. El argumento final del fiscal fue contundente, instando al tribunal a sentar un precedente. Que no se toleraría el abuso de poder. Cuando la defensa presentó su declaración final, estaba claro que se estaban agarrando a un clavo ardiendo. Sus argumentos carecían de convicción, y hasta los oficiales parecían resignados al resultado probable. Taylor Johnson aplazó la audiencia, su voz firme, mientras anunciaba que se dictaría sentencia. La semana siguiente, cuando la sala del tribunal se vació, Carter y Daniels se quedaron cerca de la salida. Sus rostros estaban pálidos y demacrados. Por primera vez, parecían comprender la gravedad de sus acciones y la realidad de lo que les esperaba. Pero Taylor sabía que la justicia no se trataba solo de el castigo, era cuestión de responsabilidad. Cambiar y asegurando que los errores del pasado no se repetirían. Una semana después, la sala del tribunal quedó en silencio. Cuando Taylor entró para dar su fallo, cada asiento estaba lleno, la tensión era casi tangible. Los periodistas se alinearon en la pared del fondo, sus plumas preparadas para capturar cada palabra.
Esto ya no era solo un caso de dos oficiales. Se había convertido en un símbolo de una lucha más grande. Por la justicia y la rendición de cuentas. La voz de Taylor era tranquila pero firme cuando comenzó. El papel de la ley. La aplicación de la ley es proteger y servir a la comunidad. Con integridad, respeto y justicia. Cuando aquellos a quienes se les ha confiado esta responsabilidad. Abusar de su poder erosiona la confianza pública. Y causa daño mucho más allá de la víctima inmediata. Este caso ha puesto de manifiesto las consecuencias de tales acciones. Ella hizo una pausa y sus ojos escudriñaron la habitación. Carter y Daniels se sentaron en la mesa de la defensa. Sus cabezas inclinadas. El peso de sus palabras era inconfundible. La evidencia presentada ha demostrado que los oficiales, Carter y Daniels, actuaron con fuerza innecesaria, haciendo caso omiso de los protocolos que juraron respetar. Sus acciones no solo fueron injustificadas, pero indicativo de un patrón preocupante, que debe ser abordado. Taylor describió las consecuencias. Suspensión obligatoria sin goce de sueldo. Participación en amplios programas de capacitación. Y un expediente disciplinario formal que le seguiría. El fallo fue firme pero justo. Lograr un equilibrio entre la rendición de cuentas y la oportunidad de reforma. ¿Cuándo terminó? Taylor cerró el caso con un golpe de mazo decisivo. Se levanta la sesión y los oficiales se ponen de pie. Sus expresiones eran sombrías mientras se preparaban para partir. Antes de salir, Carter dudó y se giró hacia Taylor. Su señoría, él empezó. Su voz apenas es audible, lo siento. No fue suficiente para deshacer el daño. Pero fue un comienzo. Taylor asintió, reconociendo sus palabras sin ofrecer absolución. Ella conocía el verdadero cambio. Se lograría a través de acciones. No hubo disculpas mientras la sala del tribunal se vaciaba. Taylor permaneció sentado tomándose un momento para reflexionar. Ella había visto que se hacía justicia. Pero la victoria fue agridulce. Por cada caso como este, innumerables otros quedaron sin mencionar. Sin resolver más tarde esa noche. Taylor asistió a una reunión comunitaria. En un centro recreativo local. La sala estaba llena de gente. Ansiosos por compartir sus historias. Sus frustraciones, sus esperanzas. Mientras escuchaba, sintió un renovado sentido de propósito. Una mujer mayor se acercó a ella después de la reunión. Su voz temblaba de emoción. Gracias, dijo ella, agarrando fuertemente la mano de Taylor. Lo que hiciste en esa sala del tribunal significa el mundo para nosotros. Taylor sonrió suavemente. Esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más trabajo que hacer. La semana siguiente, vio conversaciones significativas entre líderes comunitarios, fuerzas del orden y activistas locales. Taylor usó su plataforma para abogar por reformas, enfatizando la necesidad de transparencia y la rendición de cuentas en la labor policial. El caso había provocado un efecto dominó. No solo en Cleveland, sino en todo el estado. La gente empezó a exigir cambios. Impulsar políticas que prioricen la equidad y la igualdad para Taylor. El viaje no fue una reivindicación personal. Se trataba de garantizar que otros no lo hicieran. Tener que soportar lo que ella tuvo. La lucha por la justicia continuaba. Pero momentos como este le recordaron que el cambio, aunque lento, era posible. Mientras estaba de pie en las escaleras del juzgado, una tarde viendo a un grupo de jóvenes activistas reunirse para una manifestación pacífica, sintió una sensación de esperanza. El sistema no era perfecto, pero con suficientes voces podría impulsarse hacia el progreso. ¿Y que ella pensaba? ¿Es el tipo de justicia por la que vale la pena luchar?